Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos el día de hoy en este canal que se llama Así de Fácil. El día de hoy traemos un tema de la materia de Física 2 y el tema se llama presión. En el video del día de hoy aprenderás a dar solución a uno de los tantos problemas de este tema. Recuerda bien, el tema de hoy se llama presión y la fórmula que se utiliza para la solución de problemas de este tipo es la fórmula del video pasado, la cual es presión que debe de estar en pascales o en newton sobre metro cuadrado es igual a la fuerza que debe de estar en newton sobre el área que debe de estar en metros cuadrados. Esta fórmula nos va a permitir darle solución al problema que tenemos aquí. Para darle solución a este problema vamos a dividir esa solución en tres partes: datos, fórmula y sustitución. En la columna de datos vamos a colocar en forma de lista cada una de las variables de la columna de fórmula. Por ejemplo, tenemos que en la fórmula maneja la variable P, la variable F y la variable A. Esas tres variables las vamos a colocar en forma de lista. Una vez escritas esas variables, ahora sí podemos comenzar con la lectura del problema. Y el problema dice de la siguiente manera: el área del tacón de aguja de un zapato de una señora tiene una superficie de 1.2 centímetros cuadrados. El problema me está redactando directamente cuál es el valor numérico del área y qué unidad de medida maneja. 1.2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este valor numérico junto con la unidad de medida las escribo adelante de la variable A. ¿Por qué? Porque es el área. Vamos a realizarlo. Ya escrito ese valor numérico junto con la unidad de medida, continuamos con la lectura del problema. Si la señora tiene una masa de 80 kilogramos, a partir de esta masa yo puedo obtener unidades de fuerza. Por lo tanto, momentáneamente estos 80 kilogramos los escribo adelante de la variable F. Vamos a hacerlo. Ya escritos, continuamos con la lectura del problema. Y recarga su peso sobre los dos pies. ¿Cuál es la presión que ejerce contra el suelo? El problema me está pidiendo que calcule la presión, la variable P. Por lo tanto, a esa variable coloco un signo de interrogación y coloco también las unidades que me debe de resultar, que son pascales o newton sobre metro cuadrado. Una vez que ya tengo mi columna de datos, debo de averiguar si las unidades de medida de esta columna concuerdan con las unidades de medida de la columna de fórmula. Vamos a ver. La P, que es la presión, debe de resultarme en pascales o en newton sobre metro cuadrado. La F, que es la fuerza. El problema me dice que debo de utilizar 80 kilogramos. Pero esos 80 kilogramos no representan las unidades de newton. Por lo tanto, estos 80 kilogramos los voy a tener que convertir a unidades de fuerza. ¿Cómo le hago? Con una fórmula muy sencilla. Fuerza es igual a masa por gravedad. Y vamos a sustituir. Tenemos fuerza es igual a los 80 kilogramos, que son la masa que me da el problema, por el valor de la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? El valor de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza me sale de multiplicar esas dos cantidades, 80 por 9.81. y me da un valor numérico de 784.8 y debemos de escribirlo. ¿En qué unidad de medida me sale? Tengo multiplicado kilogramo por metro y dividido sobre segundo al cuadrado.
En total tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y eso es igual a Newton. Por lo tanto, Newton es la unidad de medida que acompaña al valor numérico de 784.8. Ya que tengo calculado el valor real y total de la fuerza, que son 784.8 newton, debo de borrar estos 80 kilogramos y sustituir ese valor por el que nos acaba de resultar. Vamos a hacerlo. Ahora pasemos a la tercera variable, el área, 1.2 centímetros cuadrados. Y en la fórmula me dice que debe de estar en metros cuadrados. Por lo tanto, estos centímetros cuadrados debo de convertirlos a metros cuadrados. ¿Y cómo le hago? Con una sencilla y simple conversión. Tengo 1.2 centímetros cuadrados, hago mis espacios. Si tengo centímetros cuadrados en la parte inicial, los pongo en la parte de abajo. Y arriba la unidad de medida que deseo que me resulte, y en este caso es metro cuadrado. Tengo que 1 por 10 a la 4 centímetros cuadrados es igual a 1 metro cuadrado. Por lo tanto, el área sale de multiplicar 1.2 por 1 y dividirlo entre 1 exponente a la 4. Vamos a hacerlo. 1.2 entre, ya directamente, entre 1 por 10 a la 4 y me da un resultado total de 1.2 por 10 a la menos 4 y vamos a escribirlo. Tengo centímetro cuadrado en la parte inicial multiplicando y centímetro cuadrado en la parte de abajo dividiendo, se deben de eliminar. La única unidad de medida que no se pudo eliminar es metro cuadrado. Por lo tanto, metro cuadrado es la unidad de medida que acompaña al resultado de 1.2 por 10 a la menos 4. Ya escrito ese valor, ahora vamos a sustituirlo al valor que teníamos inicialmente. Ya tengo determinada mi área, pero esta área es de un solo tacón. El problema me dice que calcule la presión contra el suelo de los dos tacones. Por lo tanto, como esta área es de un solo tacón, únicamente la multiplico por 2 y obtengo el valor real y total que voy a utilizar en esta variable de área. 1.2 por 10 a la menos 4 por 2 me da un total de 2.4 por 10 a la menos 4 y vamos a escribirlo. 2.4 por 10 a la menos 4 y la unidad de medida se conserva, sigue siendo metros cuadrados. Ya tengo completamente realizada toda mi columna de datos. Ahora pasemos a la fórmula para ver si dentro de esta tengo que realizar un despeje o utilizo la fórmula tal y como está. En la fórmula, la única variable que está despejada es la variable P. Y precisamente el problema me pide que calcule esa variable. Por lo tanto, concluyo que la sustitución voy a utilizar la fórmula tal y como está. Presión es igual a fuerza. ¿Y cuánto tengo en fuerza? 784.8 newtons. Y vamos a escribirlo. Sobre el área. Y el área tenemos que es totalmente de los dos tacones 2.4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y vamos a escribirlo aquí abajo. Y el valor de la presión únicamente resulta de dividir 784.8 entre 2.4 exponente a la menos 4 para que nos dé un valor total de la presión de 3.270.000. Vamos a colocarlo. El valor total de la presión, como ya había dicho, es 3.270.000 newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales.
Ni arriba ni abajo se pudieron eliminar las unidades, por lo tanto se conserva newton arriba y metro cuadrado abajo. Newton sobre metro cuadrado, como ya había dicho, es igual a pascal. Como este resultado es un poco elevado, vamos a pasar esta notación decimal a notación científica, quedando de la siguiente manera. El valor que me queda a notación científica es el siguiente: 3.27 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, que es igual a pascales. Y así de fácil es como dimos solución a uno de los tantos problemas del tema de presión. Si aún no has entendido cómo dimos solución a todo este problema, te invito a que repitas este video tantas veces como sea necesario hasta que tú mismo encuentres cuál es la secuencia que se utilizó para llegar al valor final de la presión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.